Bien, señores, desde hace unos días venimos escuchando declaraciones ya en este momento, donde se hablan y los candidatos hablan de la necesidad de eliminación del anticipo, de eliminación de los impuestos a los combustibles. Y nos pone a pensar en cuándo nosotros vamos, en qué etapa nuestro país se debe y se puede abocar a una reforma fiscal pensada, planificada, calculada, porque realmente nosotros vamos a entrar en un ciclo donde todos los candidatos y los partidos políticos siempre van a hacer propuestas que no van a poder cumplir. Todos sabemos que siempre hay la necesidad de recursos. Sabemos que tenemos un sistema fiscal que se hizo con muchos parches. Y nosotros ya es momento de que nos sentemos a discutir, y yo no te diría una reforma fiscal integral, sino cuánto es que nosotros tenemos que conseguir, que recaudar, cómo lo vamos a recaudar, cómo vamos a simplificar este asunto, qué vamos a hacer con las exenciones, ¿qué vamos a hacer con la informalidad? ¿Qué vamos a hacer con la evasión? ¿Qué fórmulas nos podrían dar la sustitución de los recursos que hoy provienen del sistema que tenemos actual? Ningún gobierno, si no se tiene la solución, va a quitar el impuesto a los combustibles. Porque usted se quitaría uno de los... Si usted tiene 3 o 4 sueldos o ingresos, usted quitaría uno de forma voluntaria, ¿de qué usted va a vivir? ¿De qué va a vivir el país? Entonces, no podemos seguir haciendo propuestas que tú no vas a poder cumplir. Ahí yo personalmente vi el candidato del PLD decir, vamos a proponer reformar, eliminar el anticipo. Lo primero que vamos a hacer el 16 de agosto es eliminar el anticipo y al impuesto a los combustibles. ¿Por qué no lo someten ahora? Porque se sabe que es una medida imposible. ¿Por qué no se planifican impuestos graduales? Se hacen pruebas. ¿Qué pasaría si nosotros disminuimos el ITEVI? Estoy poniendo un ejemplo que es nuestra principal recaudación. Pero los especialistas deben saber, a un 8, a un 10%. ¿Qué pasaría? Dejando las exenciones vigentes en la comida, en la salud y en la educación. ¿Pagaría más y se evadiría menos? Esto no es posible. ¿Qué pasaría si en los impuestos donde hay más evasión, como el impuesto sobre la renta, nosotros provocamos disminuciones de modelos como hemos visto en otros países, donde se bajan los impuestos, pero para que pague más gente? Y así la presión fiscal lo que hace es que se mantiene igual, pero se recauda más. Aparte de la simplificación que hay que tener, ¿qué vamos a hacer con las exenciones fiscales y con el gasto tributario? No le podemos poner impuestos a la comida, no le podemos poner impuestos a la salud, no le podemos poner impuestos a la educación. ¿Qué nos queda? Nos quedan los combustibles, nos quedan algunos sectores. ¿Qué es mejor?
el incentivo para algunos sectores o quitar esas exenciones para poder mantener esto. Yo creo que habrá que ver mucho eso. También está el tema de la supervisión. ¿Cómo nosotros vamos a supervisar que si usted aplica para una exención tributaria, eso tenga un tiempo, eso tenga una cantidad, pero también tenga, en el caso, por ejemplo, de la frontera, de los incentivos fronterizos, también tiene que tener una supervisión. Una supervisión de que usted está devolviendo algo a cambio de ese privilegio. Lo mismo que ocurre aquí en muchísimas áreas. Tú dices aquí, por ejemplo, una compañía minera. ¿Qué importa que se explote un material subterráneo si la compañía minera tiene que volver a sembrar la montaña? Ahora hay que supervisar que siembre la montaña. Entonces, yo creo que el impacto de todas estas medidas, tenemos que decidir primero cómo iniciar una reforma tributaria, un proyecto de pacto fiscal, un proyecto donde tengamos algunos temas que no sean marca país, sino temas país. El tema de Haití, el tema de la reforma tributaria, el tema de la seguridad social. Yo creo que nosotros, los partidos políticos, deben de hacer algo para tomar estos temas, no como temas de campañas y temas para ganar elecciones, sino como temas que digamos, vamos a hacer esta reforma en 10 años, para que el impacto de la reforma no afecte ningún proceso electoral. Porque ya cuando venimos a tener que hablar de eso, entonces no es tarde. ¿O ustedes creen realmente que cualquier gobierno no quisiera quitarle el impuesto a los combustibles y bajar los impuestos? Y quitar el anticipo. ¿Ustedes saben por qué los gobiernos no lo han hecho? Porque es imposible con el sistema que tenemos. Porque no hay de dónde buscar ese dinero. Ese es el flujo de caja. ¿Y qué gobierno quiere? O que es por malo, que no queremos eliminar esto. Si esa es una medida posible, ¿tú la aplicarías inmediatamente? Pero entonces, para hacer esta reforma, pasa el tiempo, y ya cuando viene el momento, entonces estamos en procesos electorales que no se pueden hacer porque no son bien vistas. Porque no son bien vistas. Tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en qué vamos a hacer para, con algunos temas, convertirlos en temas del país. En temas del país y trabajarlo con tiempo, y que ahí sí la sociedad y el sistema político debe de reunirse. Porque total, si el país quiebra, si la economía se va abajo, ¿qué va a pasar? El que venga va a tener problemas. Nadie quiere gobernar sin recursos, sin problemas, porque no va a poder cumplir.